Vamos a continuar con el repaso de la teoría de derivación en una variable y nos vamos a centrar en los teoremas principales que tienen su equivalente en varias variables, como para tener esa parte que muchas veces se va a utilizar en la demostración de esos teoremas. Entonces, para recordar, simplemente un par de definiciones. Sea f una función definida de un intervalo en R y un intervalo, decimos que f alcanza un máximo, respectivamente mínimo, relativo en un punto C que pertenece al intervalo, si existe un intervalo J, si existe un intervalo J y a ese intervalo le voy a poner una forma particular, sería el intervalo desde un C menos delta, C más delta, con delta mayor que cero, tal que f de C es mayor o igual que f de X. Eso en el caso de un máximo, entonces voy a poner aquí respectivamente, f de c es menor o igual que f de x para todo x que pertenece a j. Es decir, la definición de mínimo o máximo relativo es que existe un intervalo alrededor de ese punto donde la imagen de ese punto es más grande que las demás imágenes, ¿verdad? No necesariamente es más grande para todo el dominio de f, sino más grande para todos los que están cerca. De hecho, voy a cambiar aquí la palabra el i, el intervalo i, lo voy a cambiar por un dominio real. Esta definición se puede hacer para cualquier dominio real. ¿Ok? Un dibujo de eso. Y yo tengo una función así que varía bastante. Por ejemplo, estos puntos, este punto de acá, que correspondería a un valor acá en el dominio, ese punto es un mínimo relativo. Vean que este punto, la altura de este punto no es más baja que este punto de acá, por ejemplo, que este punto de acá, pero existe un intervalo alrededor del A donde la imagen de A es el mínimo, ¿verdad? O sea, yo puedo encontrar un intervalo aquí alrededor de A, donde si yo me restringo a ese intervalo, ese punto es el menor valor posible, ¿verdad? Si yo tengo cualquier otro X acá, la imagen va a quedar por arriba de ese punto, ¿verdad? Eso es un mínimo relativo y de igual forma, esto es un máximo relativo, ¿verdad? Si yo tengo ahí un punto B, de la misma manera yo puedo encontrar un intervalo alrededor de ese punto B, donde si yo me restringo a este intervalo, la función alcanza, o sea, ese punto es el punto máximo. En este caso sería como
como ahí, ¿verdad? Es como restringirme a esa parte del gráfico. Aquí es como restringirme a esta parte del gráfico. Entonces, esa es la idea de un mínimo máximo relativo, ¿verdad? Esto sería un máximo relativo. A veces se utiliza la palabra máximo local y este sería un mínimo relativo o local. ¿Ok? Ahora, algo importante que es importante distinguir, nota, el punto C es el punto donde se alcanza el máximo o mínimo relativo y la imagen de C es el máximo o mínimo relativo. Es decir, hay que distinguir, o sea, el punto donde se alcanza el máximo, ¿verdad? Pero la imagen es lo que es el máximo, ¿verdad? La imagen del C es lo que es más grande que el resto de las imágenes, ¿verdad? Entonces, el C es el punto donde se alcanza el máximo y el F de C es el máximo o mínimo dependiendo del caso. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es solo como para la definición, es una definición que ya más o menos conocen. Un teorema importante que relaciona las derivadas con los máximos. Sería, ya que tenemos como la definición de interiores, ya puedo plantearlo de esta manera. Sea f de D en R y C un punto interior, de D, donde F alcanza un máximo o un mínimo local. Entonces, si F es derivable, si F es derivable en C, se cumple que la derivada vale cero. Eso es un teorema que ustedes ya conocen, ¿verdad? Es el teorema que me dice que si hay un máximo o un mínimo local, la derivada vale cero. Pero vean que ya en la definición o en el enunciado de este teorema hay varios elementos que usualmente no se mencionaban en un curso de cálculo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el hecho de que C sea un punto interior de D. Usualmente se medio definía ahí, ¿verdad? Se pedía que la función fuera, que estuviera definida en un intervalo abierto y todo eso, entonces estaba como implícito, pero ya aquí lo puedo enunciar en este lenguaje, sea un punto interior de D. Ahora, ¿para qué quiero que esté definido en un punto interior de D? Porque yo quiero que exista un intervalo alrededor de ese punto para considerar la derivada. Vamos a ver la prueba.
Vamos a ver. Eh, Voy a hacer la prueba en el caso de que sea un máximo relativo y el caso del mínimo sería similar. Entonces, suponga que f tiene un máximo relativo en C. ¿Ok? Entonces, supongamos que hay un máximo relativo. Entonces, yo sé que estamos asumiendo que existe la derivada en C, ¿verdad? Entonces, como tiene un máximo relativo, existe un delta mayor que cero, tal que si X pertenece al intervalo C menos delta, C más delta, entonces f de X es menor o igual que f de C. Esa es la definición de ser máximo relativo, que existe un intervalillo alrededor de C, ¿verdad? Tal que su imagen es sí, perdón, tal que la imagen de C es mayor que el resto, ¿ok? Entonces, vamos a considerar esto y la definición de derivada. Como f es derivable, como f es derivable en C, yo sé que existe el límite, ¿verdad? Existe f' de C igual el límite cuando x tiende a C de f de x menos f de C entre x menos C. Pero que existe ese límite quiere decir que existen los límites por la derecha y por la izquierda. Entonces existen, vamos a copiar y pegar esto, existen estos límites, el límite por la derecha y el límite por la izquierda. ¿Ok? Y vamos a analizar esos límites. Ahora, la idea es la siguiente. Voy a hacer el dibujillo. Como hay un máximo relativo, existe un intervalo donde ese punto C, existe un intervalo donde ese punto C es el máximo, ¿verdad? Entonces, vean que si yo me acerco por la izquierda, me estoy acercando por valores, o sea, todos los valores, perdón, si yo me acerco por la izquierda a C, me estoy acercando por valores más pequeños que C y me estoy acercando a f de C con valores más pequeños que f de C. Y por la derecha es al revés. Por la derecha me estoy acercando por valores más grandes que C, pero aquí siguen siendo valores más pequeños que f de C. ¿Cómo escribo eso en concreto? El límite cuando x tiende a C por la derecha, por ejemplo, de f de x menos f de C, o más bien sería lo siguiente. Si x es más grande que C, pero cercano a C, digamos que está dentro del intervalo donde se cumple que C es el máximo, en ese caso C menor que X menor que C más delta, entonces tenemos varias cosas. Primero, X menos C es positivo y f de X menos f de C
como f de c es un máximo, entonces la imagen de f de x es menor, es más pequeña que esta, ¿verdad? Entonces esta resta es negativa. Bueno, puede ser cero. Entonces menor o igual que cero, ¿verdad? Entonces, de nuevo, x está a la derecha de c, sería que me estoy acercando por acá, pero f de x siempre va a estar por debajo de f de c. Entonces, eso quiere decir que el límite, cuando x tiende a c por la derecha, de f de x menos f de c, entre x menos c, es un límite, vamos a ver, esto es positivo, esto es positivo, y esto es menor o igual que cero. Entonces, estas fracciones siempre pueden ser, siempre son, como esto es positivo y esto es negativo o cero, siempre son negativas o cero, ¿verdad? Entonces, ese límite tiene que ser menor o igual que cero, ¿verdad? Estas cosas nunca son positivas, entonces el límite no puede ser positivo. Uno no puede tener el límite de cosas que son cero o cosas que son negativas, no puede dar estrictamente positivo, entonces tiene que ser menor o igual que cero, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Y ahora, si x es menor que c, eh, c menos delta menor que x menor que c, tenemos más bien que x menos c es menor que cero y f de x menos f de c sigue siendo menor o igual a cero. Entonces, lo único que cambia es esta parte. Esta parte sigue siendo igual porque f de c es un máximo. Entonces, f de x menos f de c se mantiene menor o igual a cero. Lo que cambia es esto porque me estoy acercando a c por la izquierda. ¿Verdad? Pero entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Ahí lo que tenemos es que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x menos f de c entre x menos c, ahí más bien vamos a tener, bueno, esto sigue igual, esto es menor o igual que cero, pero ahora esto es menor que cero. ¿Verdad? Eso quiere decir que la fracción es positiva porque tengo negativo entre negativo, entonces el límite es mayor o igual que cero. Pero ambos coinciden, pero ambos límites son iguales a la derivada, ¿verdad? Porque estamos asumiendo que la derivada existe, entonces ambos límites tienen que ser iguales a la derivada. Pero uno es menor o igual que cero y uno es mayor o igual que cero. Entonces, si ambos son iguales, la única forma de que sean iguales es que la derivada sea cero. Por lo tanto, f' de c es igual a cero, que era lo que se quería probar. Entonces, se cumple el teorema, ¿verdad? Si estamos en un punto interior y f alcanza un máximo o un mínimo, entonces la derivada es cero. Si fuera un mínimo, el razonamiento es similar. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema que nos permite caracterizar o buscar de alguna forma cuáles puntos pueden ser un máximo o un mínimo. Otro teorema importante es el teorema de Rolle. Este no lo vamos a usar tanto, simplemente lo voy a enunciar. El teorema de Rolle lo que dice es que si f es continua, si f es continua en el intervalo AB, derivable en el intervalo AB abierto, tal que f de A es igual a f de B, entonces existe
C que pertenece al intervalo AB abierto, tal que la derivada vale cero. Ese es el teorema de Rolle. No voy a probarlo, pero la prueba con un dibujo se entiende. La idea es que si uno tiene una función, ¿verdad? La función es continua, es una función continua en un intervalo cerrado. La hipótesis lo que dice es que la imagen de A y B están a la misma altura. La función es continua y derivable, ¿verdad? La imagen de A y B están a la misma altura. Entonces quiere decir que la función puede ser ahí cualquier cosa. Y digamos que llega aquí, pero la función está a esta misma altura acá, está a esta misma altura acá. Entonces la idea de la prueba es que en el medio va a haber un punto donde hay un máximo o un mínimo. En el caso de ese dibujo, hay varios, ¿verdad? Hay varios puntos donde hay un máximo o un mínimo. Y en esos puntos, la recta tangente o la derivada vale cero. Entonces, esa es la idea del teorema de Rolle, ¿verdad? Que hay un máximo o un mínimo. ¿Qué pasa si no existiera un máximo o un mínimo? La función sería constante y en ese caso, como es constante, la derivada vale cero en todos los puntos y esto se cumple no solo para un punto, sino para todos los puntos, ¿verdad? Este entonces existe, quiere decir que existe al menos uno, ¿verdad? Pero esa es la idea. Ese es el teorema de Rolle y eso se utiliza para probar el teorema del valor medio. Que tiene las mismas hipótesis. Las hipótesis serían sea f continua en el intervalo AB cerrado y derivable en el intervalo AB abierto. Entonces, existe un punto C que pertenece al intervalo AB abierto, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. O equivalentemente, a veces se escribe sin la fracción. Lo que dice es que f de B menos f de A es igual a f' de C por B menos A. Básicamente lo que dice este teorema es que la variación, o sea, la distancia entre B y A implica una distancia entre f de B y f de A. ¿Qué tan grande es ese cambio? ¿Qué tanto cambia esa distancia? Depende de la derivada, ¿verdad? Eso es lo que le da más como la interpretación a la derivada como razón de cambio. Es decir, ¿qué tanto puede cambiar si yo cambio las preimágenes? ¿Qué tanto cambian las imágenes? La que dice qué tanto cambian es la derivada, ¿verdad? Porque la derivada es lo que mide qué tanto está cambiando la función. Un dibujo de eso sería lo siguiente. De nuevo, ustedes tienen una función continua, algo así. Ahí no necesariamente las imágenes son la misma, pero esta fracción de acá es la pendiente de la recta que pasa por A y por B, ¿verdad? En este caso aquí está el punto A
Aquí está el punto B. Y la pendiente de la recta que pasa por ahí por B es algo por ahí, ¿verdad? Esta cosa tiene pendiente f de B menos f de A entre B menos A. Así es como se calcula la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Lo que me está diciendo el teorema del valor medio es que yo tengo esta pendiente, ¿verdad? Existe un punto donde la derivada tiene la misma pendiente. O sea, la recta tangente en este punto tiene la misma pendiente. Y uno puede ver también del dibujillo que hay varias que podrían cumplir eso, ¿verdad? Por ejemplo, si yo agarro un punto como por acá, yo puedo ver más o menos que en ese punto la recta tangente tiene como la misma pendiente. Pongámoslo de otro color. ¿Verdad? Entonces, esta es la idea, que esta cosa tiene pendiente f' de c. Recordando que en este punto C, la derivada es la pendiente de la recta tangente en este punto. Entonces, es como la interpretación gráfica del teorema del valor medio. Eh, y la prueba de ese teorema es utilizar el teorema de Rolle con una función en particular. Considere, ahí medio sacado la manga, la función g de x igual a f de x menos f de b menos f de a entre b menos a por x menos a menos f de a. Esta función, bueno, esta función es continua en el intervalo AB. ¿Por qué es continua? Porque esto es f de x que es continua, menos, esto es una constante, esto es un polinomio, ¿verdad? Es una función lineal, menos otra constante, ¿verdad? Entonces es una función continua más un polinomio, básicamente. Entonces sigue siendo continuo. Es derivable por las mismas razones. Es derivable en el intervalo AB, de nuevo, porque f es derivable en ese intervalo y esto es un polinomio, ¿verdad? Esta función es básicamente f más un polinomio lineal, ¿verdad? Entonces, donde f sea continua, toda esta cosa es continua y donde f sea derivable, toda esta cosa es derivable. Entonces, cumple las mismas hipótesis. ¿Cuánto es la imagen de A? La imagen de A es f de A menos, esto es una constante que se mantiene, aquí me queda A menos A menos f de A. Entonces, esta parte esta fracción por esto da cero y me queda f de A menos f de A, que es cero. ¿Verdad? Aquí esto se cancela y esto se cancela con esto de acá. Y la imagen de B sería f de B menos f de B menos f de A entre B menos A por B menos A menos f de A. Entonces, de nuevo, esto cancela esto y luego ya me queda esto va a cancelar a esto y esto de acá va a cancelar a esto de acá. Entonces, al final de cuentas, todo da cero. Entonces, la función g cumple las hipótesis
Cumple las hipótesis del teorema de Rolle, que es una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto, y la imagen de los extremos, la imagen de A es cero y la imagen de B es cero. Entonces, existe C, que pertenece al intervalo AB, tal que la derivada evaluada en C vale cero. Pero ahora vamos a calcular la derivada de esa función G. G' de X, vean que de nuevo es la función f menos un polinomio lineal, ¿verdad? Entonces sería la derivada de f menos, ¿qué sería la derivada de esto? Esto es una constante por x, ¿verdad? Este a no aporta, a la hora de derivar, este a se muere. Entonces, la derivada de una función lineal básicamente es el coeficiente de la x. Entonces sería la derivada de eso es f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, G' de C es igual a cero, sí, solo sí, a la hora de evaluar en C me da cero. Y eso se cumple sí, solo sí, F' de C es igual a F de B menos F de A entre B menos A. Entonces, esa es la demostración del teorema del valor medio. Que de nuevo vamos a ver una versión para varias variables de ese intervalo. ¿Ok? Eh, bueno, más adelante cuando veamos la parte de máximos y mínimos y optimización, vamos a ver distintos teoremas para clasificar máximos y mínimos que están más o menos relacionados con los teoremas en una variable, pero son un poco diferentes y sus pruebas son como independientes. Entonces, de momento quería mencionar como estos aspectos, ¿verdad? Esos tres teoremas, la definición de lo que era un máximo relativo, que se va a pegar mucho a lo que es la definición en varias variables, el hecho de que el teorema de donde la derivada vale cero es válida para un punto interior, ¿verdad? Ya nosotros tenemos la definición de puntos interiores de un conjunto en general en varias variables, y el teorema de valor medio, que sí lo vamos a usar por ahí un par de veces en la parte de derivación.